Saludos, buenas noches. Mi nombre es Carlos Centeno Merced. Nuevamente esta noche con ustedes. Me acompaña el compañero Daniel Quirindongo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Daniel. Vamos a estar hablando hoy de unas teorías de aprendizaje que son muy importantes que conozcamos. Y aunque tenemos nuestras diferencias, porque yo entiendo que la teoría conductista es la más que se utiliza para el aprendizaje o la que más se debe utilizar, mientras, como me manifestabas ahorita, la teoría cognitiva es la que usted entiende que debe predominar. Eh, Me gustaría que usted empezara. La teoría cognitiva, cuando usted menciona teoría cognitiva, ¿a qué se refiere? Bueno, esa es la teoría que prácticamente ahora está a la vanguardia, es la que la mayoría de las instituciones educativas están utilizando en su estudio, ¿verdad? En sus currículos. Hoy yo voy a estar discutiendo la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, la cual Lev Vygotsky era un psicólogo ruso, que esta teoría va ¿verdad? Para el lado de la cognitiva. Principalmente esta teoría está basada en la interacción de las personas y la cultura. Prácticamente todos los escritos que podemos encontrar, en todo está mencionando la cultura, la relación entre los seres humanos y de la forma que estas relaciones ayudan para que la persona vaya entendiendo y aprendiendo. Sostiene que el desarrollo y el aprendizaje interactúan entre sí. Esta teoría prácticamente se divide en 5 subteorías, ¿verdad? En 5 fases, comenzando principalmente por las funciones mentales. Las funciones se dividen en inferiores y superiores, siendo las inferiores con las funciones mentales con las que nacemos, que se vendría siendo lo que podemos hacer, y las superiores se adquieren y se desarrollan con la interacción social. Están determinadas por la cultura. Un ejemplo de esto que nos menciona el autor de una de las literaturas que leí es llorar, ¿verdad? El niño cuando nace pues sabe llorar y puede llorar, y si lo hace simplemente porque le duele algo, pues sería una función mental inferior. Pero si el niño llora simplemente por manipular, ¿verdad?, el padre o alguna persona adulta, pues entonces ya vendría siendo una función superior. Otra de las teorías que están dentro de esta teoría sociocultural serían las habilidades psicológicas. Primeramente, ¿verdad?, está el ambiente social y el ámbito individual. Primero son las sociales y después son las individuales. Gracias a la interacción con las personas mayores y compañeros, estas habilidades se transforman en funciones mentales superiores y constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. O sea, que la teoría que usted entiende que el aprendizaje persigue y que es más productiva para que esos alumnos, esos estudiantes alcancen un rendimiento mayor en la educación, es que los entornos socioculturales son los que van a enriquecer ese aprendizaje. Hasta ese momento me mencionaba que hay otras subteorías que viene de la teoría Sí, claro, de la cognitiva de Vygotsky. Pero en el caso que yo estoy presentando hoy, el asunto es que si ha escuchado a Thorndike, Edward Thorndike, se considera el pionero de la psicología experimental. Trabajó con animales, realizó experimentos con peces, con gatos, con perros. Uno de los más reconocidos experimentos que él realizó fue el de un gato, que lo metía en una caja y ese gato llegó a aprender a cómo salir de esa caja a través de una palanca que él le puso. sí. Pero
ese gato, lo que persigue la teoría de Thorndike, específicamente la teoría del conexionismo, es que ese animal se conecta con las situaciones que le rodean en el momento, con lo que tiene a su mano, pero es producto de un estímulo y una respuesta. El estímulo en ese experimento específico era el gato que tenía al salir de la caja tenía comida. Pero entonces, si no tuviese ese estímulo, el gato posiblemente no iba a hacer por salir de la caja porque no tenía el objetivo que era el estímulo. O sea que esta teoría de, de Thorndike sobre el conexionismo establece que es basado en la conducta más que en lo sociocultural que usted establece. Y esta teoría específica se desarrolla basada en dos leyes fundamentales, en la ley del ejercicio y en la ley del efecto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la ley del ejercicio son los hábitos que aluden al fortalecimiento y la conexión mediante la práctica, o sea, el uso que se le dé a lo que estás haciendo, y el debilitamiento de las conexiones o el olvido cuando la práctica se interrumpe. Si el ejercicio tú lo practicas y lo practicas, lo que dice esta teoría es que como resultado vas a aprender, y mientras menos lo practiques, menos vas a aprender o va a resultar en el olvido de la cosa que se intenta aprender. Por otro lado está la ley del efecto, que es el fortalecimiento o la consecuencia que tiene ese estímulo. Es seguido por una respuesta y después por un factor de satisfacción. Se fortalece entonces la conexión entre ese estímulo y la respuesta. O sea que ese efecto que tiene lo que ya practicaste viene siendo la respuesta. Si es positivo, aprende más porque te sientes confiado de que lo hiciste bien, mientras que si esa respuesta es negativa, entonces pues o lo descartas o no lo vas a aprender. Eso es básicamente en general lo que dice esa teoría del conexionismo. Entonces me estabas hablando de unas subteorías que provienen dentro de la cognitiva, está esta de la sociocultural de Vygotsky. Entonces, ¿cuáles eran las otras que me mencionaste ya dos y me dijiste que había pues mira, la próxima que pensaba discutir era la de las herramientas psicológicas. Vygotsky menciona que a base de las herramientas que el estudiante tiene, pues interactúa con las demás personas. Estas herramientas, de todas las herramientas que tiene, pues obviamente el lenguaje es la más importante. El lenguaje vendrían siendo los símbolos, las escrituras, los mapas, obras de arte, dibujos, signos y sistemas numéricos. Ese es el lenguaje con el cual, ¿verdad?, los seres humanos nos comunicamos. A base de ella, pues entonces es que se hacen las interacciones entre personas y surge el aprendizaje. Estas herramientas son el puente entre las funciones mentales inferiores, que era lo que el niño tiene cuando nace, y las superiores, que es ya cuando se relaciona con las personas a base de estos símbolos, a base de estas herramientas. Entonces las hace ya parte intelectual de sí mismo. Otra de las teorías es la mediación. A través de la interacción con los demás vamos aprendiendo. ¿Okay? El niño nace con unos conocimientos básicos y según interactúa con los adultos o con otros niños que tienen más conocimientos que él mismo, pues entonces va aprendiendo. Lo que aprendemos va a depender, ¿verdad?, de las herramientas psicológicas que tengamos y dependen también de la cultura donde vivimos. No es lo mismo la forma de aprender de un niño en Puerto Rico con la cultura que nosotros tenemos en Puerto Rico que la forma que aprende un niño en China. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es el mismo, ¿verdad? Las herramientas no van a ser las mismas. O sea, que si, en ese sentido, si un niño puertorriqueño va a China, la expectativa de que él aprenda
con la misma velocidad o con la misma producción en ese otro país por el entorno cultural, entonces se vería afectado ese aprendizaje. Eh, o sea, que le brinda algún tipo de comodidad a la persona y esa comodidad en cierto modo pues le brinda el aprendizaje. Claro que sí, otra de las teorías, y es una de las más mencionadas dentro de la teoría sociocultural de Vygotsky, es la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo es la diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que hace con ayuda. Esto vendría siendo dos niveles. La diferencia entre ambos niveles vendría siendo la zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, el nivel evolutivo real, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer el niño por sí solo? Y también está el nivel de desarrollo potencial, que vendría siendo lo que puede hacer con la ayuda de alguien más capaz, ya sea un adulto o ya sea un par de él, ¿verdad? O otro niño, pero con más conocimientos. En el caso de Thorndike, en el conexionismo, como se define el aprendizaje, es como la adquisición de modos de comportamiento producto de la asociación entre las impresiones sensoriales y los impulsos de la acción. O sea, que en el caso, por el ejemplo que diste del estudiante yendo a otra cultura diferente, pues en este caso, Thorndike lo que establece es que tú vas a aprender, pero tiene que ser producto de un impulso de que te lleve a hacer eso. Y mucha de la importancia que ellos mencionan es que el profesor tiene que tener un alto sentido de que le guste el trabajo, de que demuestre satisfacción, de que tenga el interés de mejorar, y es una pieza clave en los salones de clase para que ese estímulo se pueda crear. Eso es por el área, como mencionamos ahorita, del área conductivista. A esta relación o esa asociación, el vínculo, eso es lo que le domina a él, la conexión, esa respuesta o ese estímulo y esa respuesta, o sea, el estímulo y el impulso que tiene a esa acción. Muchas de las leyes propuestas por Thorndike se reflejan en el campo de la educación. Por ejemplo, tenemos el uso de los recursos didácticos sensoriales que tanto los utilizamos, estos audiovisuales y todo en el salón de clase. Los gráficos, muestras naturales o de imágenes que el profesor pueda utilizar en el salón de clase, que le traiga a los estudiantes láminas, que les enseñe imágenes desde la computadora u otros medios. Eso también crea ese impulso a conocer y aprender del estudiante. Igualmente se incluyen los premios como estímulo por ese rendimiento. Si vamos a decir un ejemplo relacionado a eso, es cuando recibes ya cogiste una lección en la clase y tienes que tomar entonces un breve examen para que te autoevalúes. En cierto modo también le crea algún tipo de, de motivación a ese estudiante. La otra parte de esa teoría es que el uso de esa repetición va a conseguir que con la ley del ejercicio que hablamos ahorita tengas un efecto positivo. Mientras, en resumidas cuentas, mientras más lo practiques, mejor te sale. Versus mientras menos lo practiques, menos lo haces, menos lo vas a necesitar, menos vas a tener un impulso de hacerlo, menos lo vas a aprender. Por eso es que debes entonces modificar los insumos que estás haciendo, que en cierta medida se parece un poco a la de Vygotsky, porque aunque tienes que utilizar los aspectos socioculturales, en los insumos que tú tengas van a crear algún tipo de motivación, y a lo mejor la motivación puede ser la cultural, aunque específicamente no la dice Thorndike, pero los aspectos culturales pudiesen ser también
una motivación del entorno que va a estar Pudiera ser, pudiera ser. ese aprendizaje. ¿Tú entiendes que hay alguna similitud en esta? Pues mira, sí, comparando ambas teorías, eh, el autor, ¿verdad? Uno de los autores plantea que la conducta, en el caso de la teoría que tú presentas, la conducta es el resultado del ambiente, de los estímulos ambientales y su asociación por medio de la experiencia. En el caso de la sociocultural, los resultados del estudiante están altamente relacionados al ambiente cultural que lo rodea y a su experiencia en este. Ok. ¿Y Eh, hay alguna otra pues mira, comparación que yo sé que es bien difícil porque esta comparación eh, con todas estas modalidades nuevas de lo cognitivo, las teorías cognitivas, el constructivismo, todas estas que salen de la teoría grande de la cognitiva, van mucho en contra de las teorías conductuales, sí. conductuales. Exacto. Pero percibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. Esta es una de las que yo encuentro que son unas diferencias eh, marcadas, no similitud, pero sí un contraste entre estas dos, porque en el caso de lo que puedo percibir de la teoría sociocultural de Vygotsky, es que el profesor en la teoría que estás defendiendo debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales, versus entonces la teoría que estoy explicando, que es más algo mecánico, que se puede percibir como algo deshumano o que es simplemente metódico, que es una metodología ya expuesta con un paso segundo, tercero y cuarto, versus que la teoría que defiende llena más con la cultura y los aspectos sociales en el aprendizaje. Asimismo, otro de los contrastes que podemos encontrar es que en el conexionismo, los conocimientos del sujeto son meras acumulaciones de relaciones y asociaciones. Y ya en la sociocultural, pues los conocimientos del sujeto se desarrollan a base de sus experiencias y a las relaciones sociales. Prácticamente esa sería otra de las cosas en las que contrastan ambas teorías. ¿Entiendes que puede ser que en algún momento estas dos teorías converjan? En mi parecer, entiendo que es necesario, ahora que escucho, ¿verdad?, la explicación que das a esa teoría, que estas dos teorías deben de converger porque por un lado, aunque sea cognitivo, debe tener Sí. alguna medición para tú comprobar que ese aprendizaje fue satisfactorio o no, que es lo que la conductual te establece. No es lo cualitativo, sino lo cuantitativo, que tiene que ser medible versus lo cognitivo. Pero en la educación, pues tenemos que a veces medir y ahí es que entonces pudiesen converger Pues o mira, mezclarse. yo entiendo que sí, yo entiendo que con los cambios en la educación, ¿verdad? Ya ahora también tenemos la educación a distancia, tiene que converger en algún momento, tiene que hacerse un híbrido entre ambas teorías, porque ambas tienen sus partes buenas, ¿verdad? Y yo creo que una puede complementarla a la otra. Así que yo entiendo que hemos escogido dos buenas teorías, las hemos desarrollado muy bien y entiendo, ¿verdad?, que se podría crear una teoría subsiguiente con la mezcla de ambas teorías. Entiendo que sí. Pues coincido y ¿verdad? Muchas gracias. En síntesis, establecimos hoy dos teorías importantes en el aprendizaje. Hablamos sobre una conductual y otra cognitiva. Una que representa eh, Thorndike y otra que Vygotsky. representa Vygotsky. Una que es la conexionista y otra es la sociocultural. Y en síntesis, pues una se refleja en el contexto del estudiante y la conducta y cómo aprende por medio del ejercicio y el efecto que tiene del estímulo y la respuesta,
versus el sociocultural, que el entorno es el que define entonces y apoya el aprendizaje. Pues muchas gracias nuevamente, Gracias a ti, Daniel Carlos, gracias por Quirindongo, invitarme. y estamos en la próxima, nos vemos. Así que buenas noches. Buenas noches.